Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar. A partir de este momento, damos inicio a la audición semanal del Partido Humanista, lista 1969, integrante de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de... Por encima de todo, la salud, la educación, la vivienda y la ocupación plena de mi pueblo. No hay por encima Estado, ni empresas, ni instituciones, ni modelos económicos. No hay por encima compromisos, ni deudas que mi pueblo no ha adquirido. No diré que solamente los poderosos tienen la culpa de todos mis males. Yo y mi hermana, mi hermano, mi pueblo, venceremos nuestras propias debilidades para vencer la infamia de los poderosos. Me pondré en pie frente a la injusticia, la explotación, la discriminación y la violencia. Buenas tardes, les habla Lorena Casco del Partido Humanista, lista 1966 de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy elegimos para empezar esta lectura, que es una breve parte de la Declaración Humanista que fue leída por muchas personas de diferentes partidos, del partido de diferentes países hace ya algunos años. Y el tema que vamos a tocar hoy es el de la educación. Tema importante. Creemos que y estamos convencidos de que una revolución no es posible si no hay una educación y una salud que sean también revolucionadas, que pongan el ser humano como valor y preocupación central. Y estos días hemos escuchado, de todo. Muy pocas propuestas en realidad en lo que hace a la educación, y las propuestas que salen parecen, no sé, uno no sabe si reírse o llorar. Todo esto en un contexto, en el día de hoy, en un paro por una agresión nuevamente hacia las docentes e incluso hacia un auxiliar de la escuela aquí en Montevideo, por eso el paro de las colegas de la capital. Estamos en medio de un contexto donde ya hace muchos años que se viene perdiendo autonomía en la educación. La autonomía, que es una de las grandes luchas que damos docentes, que damos quienes queremos una educación basada en los intereses del pueblo y no del gran capital. Hace mucho tiempo que venimos pidiendo, exigiendo, protestando, movilizándonos por ganar autonomía, y sin embargo lo venimos perdiendo. Ya hace varios años que lo venimos perdiendo. Este año, este gobierno, mejor dicho, con la LUC, avanzó aún más en el sentido opuesto al que los verdaderos protagonistas venimos reclamando. Se profundizó la centralización de la educación, lo que hace que el gobierno de turno, quienes sea que les toque estar en ese lugar, en el Poder Ejecutivo, puedan decidir poner a alguien de su confianza, aunque no tengan ni idea, como ya ha pasado también en gobiernos anteriores, que ponen gente que no tiene nada que ver con la educación a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, o qué tenemos que enseñar y qué no. Esto se viene agravando, esta reforma mal llamada reforma educativa, porque en realidad no es mucho lo que cambió, sinceramente, más allá de los nombres y de la fachada. Pintaron de otro color la fachada, pero de trasfondo viene en el mismo camino que ya se venía desde gobiernos anteriores, ¿verdad? Que es la de educar ya no para llegar a esos individuos de pensamiento crítico, libre, que se vean a sí mismos como transformadores de una realidad en la que viven, seres situados. Sí, el programa anterior hablaba de seres situados y de transformar la realidad. Ya ahora, ese programa ya se venía dejando a un lado desde años, hace unos cuantos años, quiero decir, de los gobiernos anteriores. Ya se venía como queriendo dejar a un lado, presentando otro tipo de propuestas, hablando del aprendizaje basado en proyectos y demás, que en realidad puede sonar muy bonito, lo han adornado muy bien. Hoy se sigue hablando de pensamiento crítico. Claro, cuando uno ve de dónde viene ese llamado pensamiento crítico, como queda para desconfiar. Se habla mucho del aprendizaje basado en los intereses de los niños, pero eso va totalmente contrapuesto con lo que después se nos proponen como actividades de clase.
Les estoy hablando, para quienes no me conocen, les cuento que soy maestra, yo trabajo en primaria, he trabajado en inicial y trabajo también con alfabetización de adultos. He tenido la suerte de conocer también los liceos desde adentro un poco, ya que estoy estudiando también profesorado. Así que estamos hablando de un tema del que conocemos bastante bien y que todos los días lo vivimos. Hoy hablar de pensamiento crítico son palabras totalmente vaciadas de contenido, como tantas otras que se pueden encontrar en estos nuevos documentos que han circulado y que venimos estudiando, que realmente hay grandes contradicciones y donde además los docentes vamos perdiendo también nosotros la autonomía, porque por ejemplo ahora se nos dice cuándo podemos y cuándo no podemos dejar a un niño que tenga que repetir el año, o bueno, de qué manera hay que enseñar, cómo tenemos que escribir nuestra planificación, tiempo, dicho sea de paso, del cual nunca se reconoció y que nunca se nos pagó por ese trabajo que hacemos en nuestras casas, de planificar, de preparar, de pensar las clases. Entonces nos piden que califiquemos ahora de ciertas maneras, con números. Entonces se habla de cambios, de reformas, en realidad es lo mismo con otro nombre. En vez de notas, números, bajando la calidad. En secundaria, bueno, ya es prácticamente imposible repetir. En primaria ya hace mucho tiempo que se nos viene intentando que no dejemos a nadie repetidor, como si eso fuera un terrible castigo. En realidad, a veces hay niños que lo necesitan, que necesitan más tiempo. No todos somos iguales, no todos tenemos los mismos periodos de maduración. Pero bueno, ya eso ya no depende de la maestra o del maestro que está todos los días en el aula compartiendo con esos niños y que es quien lo evalúa, sino que ahora directamente son estos señores que seguramente hacen los programas desde oficinas, con su aire acondicionado, con sus trajes probablemente, y que no tienen ni idea de lo que es pararse delante de un grupo, a veces de más de 30, incluso más de 40 niños, como tenemos colegas hoy trabajando, en condiciones realmente terribles para los chiquilines, terribles para los docentes también, terribles para la comunidad. Encima de todo esto, ahora vienen propuestas que, bueno, esto, por ejemplo, que se habla de la inclusión, que suena precioso de incluir, no sé si ya lo escucharon, tenemos a la candidata Ripoll, que hay que decirlo con todas las letras, realmente es una vergüenza cómo utiliza toda su historia personal y de su hijo para hacer política y dice que le interesa la inclusión y vienen con una propuesta que va totalmente en contra de la inclusión. Quienes trabajamos en el aula sabemos que es mentira que por traer a prepo a niños y a niñas que tienen necesidades diferentes, incluirlas en un aula con otros niños, eso no garantiza la inclusión. La inclusión necesita de otras herramientas para los docentes. Porque, como decía recién, tenemos colegas con más de 30, con más de 40 niños en un aula. Imaginemos que algunos de esos niños tengan necesidades muy distintas. Realmente es inhumano pensar que ese niño, que esa niña va a estar atendido como lo necesita, como merece, y como hoy está atendido, sí, en escuelas especiales, por maestros y maestras que se han formado específicamente porque les interesa trabajar ahí, porque quieren trabajar ahí, porque sienten esa vocación, se han formado específicamente y los reciben en otro tipo, que no estamos diciendo que sea lo ideal, ojo, no estamos diciendo que sean perfectas las escuelas especiales, pero esas escuelas especiales que hoy están diciendo que se van a terminar, sin ni siquiera conversarlo con la comunidad educativa. Salgan a conversar, pregúntenle a los maestros, pregúntenle a las maestras, pregúntenles a las comunidades, escuchen a los niños, a las niñas. Realmente esto de creer que incluir es una gran mentira. A nosotros nos ha pasado de estar en aulas, y hablo de experiencias personales, en un aula con niños chicos de más de 30 chiquilines, que salga un niño corriendo, un niño con TEA, salga corriendo de la clase y uno tener que elegir si salgo corriendo a agarrarlo, me quedo a cuidar a los demás, arriesgando siempre, hay riesgo para unos o para otros. No sé, niños que golpean vidrios y que uno está sola para enfrentar toda esa dificultad, muchas veces con falta de formación específica. Entonces, siempre recae sobre los docentes, sobre las docentes, un montón de exigencias, un montón de expectativas, y también somos las primeras
responsables y las primeras culpables de todo lo malo que pasa en la educación. Se nos responsabiliza de los malos resultados de sus políticas educativas. Se nos responsabiliza hasta del hambre que pasan los niños un día de paro. El hambre de los niños no es una responsabilidad de los maestras. Por favor, no sean mentirosos, no sean hipócritas. Que hayan niños pasando hambre, que hayan niños que tengan que comer en la escuela. Yo me pregunto, y ahora en semana de vacaciones, los días de vacaciones de primavera, ¿qué van a comer esos niños? ¿Nadie le importa? ¿O es también culpa de las maestras? Porque ahí no se les va a dar alimentos. Y en verano, cuando cortan las clases en verano, ¿quién le da de comer a esos niños? Las maestras no somos el comedor andante, no tenemos nada que ver con esa responsabilidad. No nos responsabilicen a los docentes y a las docentes de las pésimas políticas que tienen sociales, de lo que ellos, los que están en el gobierno, los que están en el poder, los que podrían cambiar las condiciones en un país que tiene tierras fértiles para alimentar a muchas más personas de las que viven en este territorio. Sin embargo, aplican políticas que favorecen a las grandes multinacionales, que hambrean a un pueblo y después salen con el dedito acusador. Qué horrible las maestras que hacen pasar hambre a un niño cuando toman una medida de fuerza para ser escuchados. Hoy, lamentablemente, les decía, hay un paro por la agresión nuevamente. Agresión que estamos sufriendo mucho más de lo que se conoce. Muchas veces se sufren agresiones que ni siquiera salen en la prensa a lo largo de nuestro país, y eso me consta. A veces son agresiones incluso de los mismos niños, porque en la escuela recibimos a todos y a todas, los hijos de los trabajadores, de los desocupados, del policía, del ladrón, de las bocas, a los hijos de adictos, a los hijos de los presos, las hijas, bueno, recibimos a todos los niños, por suerte, y donde convivimos en ese espacio, y muchas veces tenemos que diversificar nuestro rol, porque no solo vamos a enseñar las materias que tenemos que enseñar, sino que vamos a escuchar. Muchas veces vamos a escuchar y a recibir a madres golpeadas que lloran en nuestros hombros. No tenemos un equipo interdisciplinar, más allá de que ahora se llenan la boca hablando de las escuelas disfrutables y nuestros equipos de psicólogos. Los psicólogos son 2 psicólogos cada un montón de escuelas que hacen lo que pueden y que solamente se los convoca cuando los casos es demasiado grave. Después estamos solas. La realidad es que estamos solas en el aula frente a todas las dificultades que llegan, porque todas llegan ahí. Niños que vienen con hambre, con sueño, que no duermen, que viven muchos en una casa, que cuando llueve se les inunda, en fin, que no tienen medias y salimos a buscar medias. Entonces, tenemos tantos roles y se ha naturalizado tanto eso, que las exigencias de la sociedad, y no solamente de los políticos, sino de la sociedad, son enormes hacia la docente. Los humanistas hace mucho tiempo que venimos reclamando esta autonomía, un mayor presupuesto para la educación, sueldos dignos para los trabajadores de la salud, de la educación y de la salud también, por supuesto, sueldos dignos para los docentes, reconocimiento de esas horas de planificación, corrección, salidas didácticas, campamentos, trabajo administrativo, y podría seguir una larga lista de etcétera, de cosas que hacemos fuera de nuestro trabajo, fuera del aula y que nadie lo reconoce, que han tenido hasta el tupé de salir algún presidente, como el Pepe Mujica salió en su momento siendo presidente, a decir que trabajábamos 4 horas. Una vergüenza. Después salió a pedir disculpas, dijo que se había equivocado, pero eso nadie lo escuchó. Lo que escuchó la gente, lo que guardaron en su memoria muchas madres, muchos padres, que las maestras trabajamos 4 horas, nos vamos para nuestra casa y nos quejamos de llenas. Entonces, cuando después suceden estos hechos de violencia, no nos podemos sorprender. No es algo aislado de la sociedad, de la violencia que crece y de ese tipo de discursos que repiten una y otra vez cuando nos responsabilizan de todos los males de la sociedad a quienes trabajamos y a quienes estamos ahí en la primera línea atendiendo, haciendo de psicólogas, de enfermeras, de maestras, a veces hasta de madres, de padres, tratando de cubrir todas las necesidades que esos chiquilines traen a las aulas, estando totalmente solas, porque vamos a denunciar casos a veces de abusos o de violencia y nos encontramos solas. Faltan políticas de respaldo hacia esos niños, hacia esas niñas que son vulnerados constantemente en sus derechos y son desprotegidos por un Estado que pone muy pocos recursos y muy mal puestos además en lo que es a la atención a la infancia. Necesitamos un equipo interdisciplinar.
que aborde las distintas situaciones que van surgiendo en la clase. Así que, amigos, ya lamentablemente se nos va el tiempo. Me estoy acostumbrando a tratar de adaptarme a este ratito y queda mucha cosa para decir. Será un tema para seguir conversando en otro momento, pero básicamente no queríamos dejar pasar estas propuestas que las tiran al aire como si las maestras no quisieran recibir o los profes no quisieran recibir en las aulas a los niños con distintas capacidades, y eso no es así. Por supuesto que queremos recibirlos, pero en las condiciones que ellos merecen y en las condiciones que todos merecemos para poder hacer una verdadera inclusión, y no de esta manera donde lo único que hacen es exigir cada vez más y sin estar dispuestos a dar las condiciones necesarias mínimas para poder realizar un trabajo de calidad. Amigos, amigas, nos despedimos. Les cuento que ahora estamos, para quienes quieran seguir conversando, vamos a estar ya, hay compas por ahí, en la Plaza de los Bomberos. Hasta las 6 de la tarde nos van a encontrar por ahí. Después tenemos una pequeña reunioncita, así que quienes quieran pueden llamarnos al 0. Ahora les paso el número porque lo voy a confirmar bien. Pueden acercarse al local de Lupea ahí en Vázquez 1463 y contarles por último que el próximo sábado, no mañana sino el otro, vamos a tener hay un acto en la Plaza Lafone de toda la Unidad Popular, de todo el Frente de Trabajadores, donde es una muy buena ocasión para acercarse, para conocer más, para buscar las boletas por el sí. Ya saben que toda la Unidad Popular apoyamos la seguridad social, este plebiscito, votamos la papeleta por el sí. Pueden acercarse ahí, retirar la papeleta, escuchar las distintas propuestas de esta gran fuerza política tan diversa. Y luego a las 18 horas también en el local de Unidad Popular vamos a estar en una charla donde vamos a profundizar sobre nuestras propuestas respecto a la ecología social. Así que bueno, son bienvenidos, bienvenidas todos los que quieran pasar por cualquiera de estas instancias, y los invitamos a que nos busquen en nuestras redes, en Instagram, en Facebook como Humanistas Listas 1969 y al teléfono 098 00 1969. Muchas gracias a la Radio 36 por este espacio y un abrazo para todos y todas las oyentes de esta hermosa radio. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta. Aquí finaliza la transmisión del Partido Humanista Lista 1969. Los humanistas decimos no a los allanamientos nocturnos, sí a la seguridad social. Nos reencontramos el próximo viernes 16:30 horas por CX36. Te esperamos. La hora sonó, la hora sonó, la